Listo, entonces, una muy buena noche, espero se encuentren muy bien. Las saludo a todas, ya que en el grupo es completamente femenino, entonces, agradeciendo primero la asistencia y la respuesta a la invitación. Este es nuestra segunda videoconferencia del curso CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, en la cual vamos a desarrollar, y bueno, quiero realmente compartir con ustedes algunos escenarios sobre el tema 3, perdón, el tema 3 que habla de los datos, las huellas digitales y la intervención social. Es decir, cómo se relacionan estos tres elementos precisamente en un escenario en el que lo digital está, digamos, en un punto bastante álgido del desarrollo de la tecnología y de la relación que tenemos con la misma, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Antes de eso, bueno, además de saludarlas, eh, recordarles que nos encontramos en la octava semana del desarrollo del curricular. Durante esta semana, además de este encuentro, deben estar presentando la segunda actividad de autoaprendizaje, que es un crucigrama. Espero que ya lo hayan visto, posiblemente ya lo han realizado. Es una actividad sencilla que basado en el glosario que también está compartido en la unidad sobre conceptos asociados también a la inteligencia artificial. Realizo entonces esa propuesta de actividad en la cual tienen hasta 10 intentos. La idea es que sobre todo revisen el glosario, lean los elementos que se proponen dentro de la actividad y la puedan responder, ¿cierto? Como siempre les digo, estas actividades básicamente son para que se relacionen con el contenido, para que vayan sumando nota. En este caso es una nota del 5%, pero como tienen, digamos, varias posibilidades de realizarla, pueden sumar el 5 y bueno, ese 5% va sumando, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, semana 8, actividad de autoaprendizaje número 2 y esta es la segunda videoconferencia del curso. Listo. Bueno, esperemos estar más o menos aquí una hora, un poquito menos, un poquito más. Espero no extenderme mucho, en el que como les decía, quiero conversar con ustedes y compartirles algunos elementos reflexivos sobre el tema 3 de la unidad. De paso les digo, bueno, la presentación que voy a compartir con ustedes fue elaborada con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial que se llama Gamma, que básicamente ayuda a organizar un texto o una información que uno ya tenga y pues realmente lo hace de forma muy rápida y muy ágil. Entonces también para que vayan teniendo en cuenta eso de la inteligencia artificial como apoyo, ¿cierto? Y como asistencia a ciertas actividades que tal vez, sobre todo, nos pueden costar tiempo, ¿cierto? Ahí hay un elemento importante que no lo vamos a conversar el día de hoy, pero que aparece también dentro de los desarrollos de la temática y es precisamente esa interacción con la inteligencia artificial. En este mundo de los datos, sobre todo, que es uno de los conceptos de la unidad, eh, ¿cómo empieza, digamos, a trascender y a cobrar importancia y también a generar preocupaciones y riesgos, ¿cierto? Pero entonces para que lo tengan presente eh, antes de iniciar, ¿listo? Entonces voy a compartir aquí mi pantalla, perdón. Entonces, bueno, creo que ahí ya la están viendo y bueno, el tema, como les mencionaba, se va a centrar en esos tres elementos y cómo se relacionan, pero también cómo se relacionan en el marco de lo que se propone dentro del curso, precisamente con esas relaciones que se generan entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, que muchas veces pueden ser un poco complejas, pueden ser un poco, digamos, conflictivas, preocupantes. Entonces, digamos que hay un escenario ahí inicial que precisamente la revolución digital que estamos viviendo, que no es nueva, ¿cierto? No es nueva, pero que digamos ha cobrado un punto mucho más alto con la aparición de o bueno, no la aparición, porque la inteligencia artificial existe más o menos hace 50 años, desde
acuñar el concepto de inteligencia artificial y los desarrollos que se han hecho, sobre todo en la industria. Pero cuando se nos acerca, ¿cierto? Cuando nos llega a nosotros con ese apellido de inteligencia artificial generativa, entonces empieza, ¿cierto?, a cobrar un elemento importante y crucial precisamente dentro de lo que es esa revolución digital. Y que esa revolución digital precisamente se va a dar eh, en un mundo en el que la información que nosotros tenemos ya está digital. Y esa información, ¿cierto? Es lo que ha permitido en estos momentos también el gran procesamiento que tienen estos modelos de inteligencia artificial, los datos. Por eso los datos son importantes. Por eso los datos deben también preocuparnos, porque ya se convirtieron en una unidad de valor. Una base, cuando dicen, ay, la base de datos de teléfono, por eso me llaman y me llaman. Eso vale, ¿cierto? Hay empresas que pagan por tener esas bases de datos. Y bueno, obviamente datos un poco más sensibles dentro de lo que hablamos como privacidad y que incluso es un derecho, ¿cierto? Es un derecho que también aparece declarado por la UNESCO. ¿Qué datos son sensibles o qué datos nosotros a veces compartimos libremente, sin ningún tipo de preocupación o sin ningún tipo de reparo? Pero ahora con la inteligencia artificial nos preocupa, ¿cierto? Nos preocupa y entonces ahí empieza también a emerger eso de las huellas digitales, es decir, cuál es ese rastro que nosotros vamos dejando y que vamos reconfigurando también nuestra presencia en la web como ciudadanos digitales, pero que ese rastro puede ser incluso precisamente como rastro rastreable, ¿cierto? En algún momento, a modo de ejemplo, reclutadores de empresas ven una hoja de vida, buscan la información de ese perfil o de ese candidato en Internet y digamos que por afinidades políticas, religiosas y otro tipo de posturas, pueden rechazar algunos de estos postulantes, ¿cierto? Pero entonces miren, precisamente porque eso hace parte de la identidad que hemos ido construyendo, pero también qué de cuál es precisamente la identidad que queremos forjarnos en lo digital. Entonces, bueno, digamos que ahí hay unos elementos, pero que también van a empezar a cobrar importancia dentro del ámbito social o dentro del ámbito sobre todo político de la democracia. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos eh, de qué pasa, ¿cierto? De qué pasa con la información, de qué pasa con otro elemento que es la sobreconexión. Es decir, nosotros estamos en un mundo en el que básicamente no estamos desconectados. Y lo digo porque, miren que, por ejemplo, esta sesión, obviamente por la metodología del curso, se desarrolla bajo esta dinámica, pero posiblemente algunos de ustedes están también viendo el teléfono, posiblemente están atendiendo a algo más que está conectado a otra red, no sé, enviando correos, revisando material del curso. Entonces, miren que hay también una dinámica en la que nos movemos entre lo digital, pero parece que ya no somos conscientes o que no somos capaces de desprendernos. Incluso el mismo uso de las redes sociales, las mismas formas de comunicación que establecemos. Entonces, digamos que ahí aparecen otras situaciones que no son propiamente del resorte del curso, pero que están ahí, ¿cierto? Por eso ya se habla, por ejemplo, de bienestar digital, ¿cierto? Entonces, o huella digital sostenible, es otro concepto que hace poco estaba leyendo también, y que aparece precisamente porque tampoco hemos sido conscientes nunca de que el uso de estos dispositivos, el uso del Internet, el uso de los datos, la compra de los dispositivos, también van a generar una huella y esta huella ya no es tanto digital, sino vamos a generar una huella de carbón, una huella hídrica que precisamente afecta el medio ambiente. Y que digo que no nos hemos preocupado nunca porque parece que ahora con la inteligencia artificial sí nos preocupa, pero antes no. Si no, revisen los correos y verán que tienen montones de correos que no borran, y eso dónde creen que están almacenados. Están almacenados en servidores en cualquier lugar del mundo, generando gasto energético, generando gasto de agua, ¿cierto? Entonces, son prácticas que nunca hemos considerado y que parece que ahora sí nos preocupan. Bueno, entonces, ya luego de esta introducción, voy a pasar aquí a la segunda diapositiva. Y entonces es precisamente, aquí aparece entonces un concepto, ese concepto es el de la datificación.
y que básicamente, según este autor de apellido Bazarra, lo que nos va a dar esa datificación es precisamente que nuestra información, nuestras, digamos, nuestros hábitos de consumo de información, nuestras rutinas, eh, se van a convertir en datos cuantificables. Y no solamente porque generen estadísticas, sino porque también generan valores. Y esos valores, me refiero a valores económicos y monetarios. La información de lo que accedemos. Por eso, ¿por qué creen que las redes sociales, perdón, por qué creen que las redes sociales son gratuitas? ¿Mm? Es porque nosotros hacemos uso de un servicio, pero que ese servicio a la vez nos convierte en consumidores de otros servicios, de publicidad, por ejemplo, de marketing, ¿cierto? Entonces, ahí hay un elemento precisamente con los datos. Los datos van a cobrar valor. Por eso miren que incluso, no sé si han escuchado ese concepto de que estamos en una nueva revolución, ¿cierto? Una nueva revolución industrial. ¿Cuándo hablamos de una revolución industrial? Bueno, primero hay un cambio eh, notorio en los medios de producción. También hay un cambio en las fuentes de energía o de cómo se genera o transforma, eh, eh, digamos, lo que mueve la industria. En este caso, no sé, cuando el combustible, cuando los carruajes, ¿cierto? Esos medios de movilización, en este caso, bueno, nosotros seguimos dependiendo de los hidrocarburos, pero estamos muy marcados ahora por los datos, ¿cierto? Y por esa conexión del Internet, el Internet de las cosas, que tampoco es un concepto nuevo. Entonces, digamos que cuando usted entra a Internet, y miren que les voy a hablar de cosas que normalmente hacemos, cuando nosotros entramos a Internet y hay una página que dice, acepta las cookies. A veces creo que ni nos detenemos a pensar qué son las cookies o cómo funcionan precisamente en este mundo de los datos. Las aceptamos y seguimos. O por ahí aparece un sorteo y dice, para participar en este sorteo, denos sus datos. Entonces te da el correo, da el teléfono, da la cédula y su nombre completo. Entonces, miren que ahí estamos también vulnerando nuestra privacidad. Entonces, miren que como les decía ahorita al inicio, estamos ejerciendo un conjunto de malas prácticas en las cuales nos convertimos en eso, en datos, en información cuantificable, en información medible. Volviendo al caso de las cookies. Las cookies en algunos elementos son esenciales para que una página pueda cargar fácilmente o pueda, la segunda vez que usted ingrese a ella, acceder más rápido. Pero algunos la han utilizado de una forma poco ética, ¿cierto? Poco ética. Y es que en esas cookies, que son pequeños programitas que se instalan en el computador, pero asociadas a la navegación, es decir, al navegador que usted utilice, Chrome, Edge, Safari, bueno, el que utilice. Entonces, ese programita es capaz de rastrear qué hace usted, en qué hora se conecta, va almacenando esos datos y los va mandando a la página desde la cual se insertó inicialmente. Eh, quien más ha intentado regular esto es eh, la Comisión Europea, ¿cierto? La Unión Europea, poniendo freno, incluso si uno entra a algunas páginas europeas, de España sobre todo, si consulta información, las cookies tienen varias opciones. Usted puede marcar las esenciales, que las esenciales son esas que les digo, como que guarde como una especie de acceso directo para que la página entre más rápido en la segunda vez que ingrese o las siguientes veces. Pero también hay otras que hablan de información mercantil, pues, de mercado, información de hábito, es decir, tu ubicación, si entró dentro de esa página una publicidad que le ofrecieron, eso se lo pueden rastrear. Entonces, eso parece algo inofensivo, ¿cierto? Pero como les digo, estamos compartiendo nuestros, como dice ahí, nuestros patrones de consumo y nuestros hábitos de conexión, es decir, en qué horario nos conectamos. Y no quiero que pues, generar como un escenario terrorífico, pero sí que seamos un poco más precavidos. Entonces, verifique realmente si la página en la que debe acceder
cuáles cookies le está solicitando. Si son las esenciales y que incluso le permita marcar o desmarcar las que usted no quiere compartir, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas son importantes. En algún momento, la mayoría de las páginas lo permitían. Acá hay una mano levantada. Daniela Sandoval. Profe, sí, yo quería comentar algo que a mí me pasa normalmente en esas páginas. Por ejemplo, Sí, en Home Center, yo busco un balde en Home Center, la página, o sea, en el computador. Y yo obviamente tengo mi cuenta de Gmail asociada a mi celular. Y me meto a Instagram, inmediatamente me aparece el mismo balde que estoy buscando en la página de Home Center como una publicidad. O sea, es una cosa increíble. exacto. Ese es un muy buen ejemplo, sobre todo porque miren que a veces dicen, uno le pregunta a Google, ¿usted nos escucha, pues, por ejemplo, desde el sistema operativo en el teléfono? Él va a decir que no. Pero si usted entra a detalle a los permisos que tienen las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que tienen uso del micrófono. Entonces, claro, usted dice, pero si yo no, ni siquiera busqué la información, sino que fue que la conversé y me empezó a aparecer publicidad de eso, porque sí hacen un rastreo, ¿cierto? Como le digo, son, digamos, actividades poco éticas de algunas de las plataformas, pero verifiquen de todas las aplicaciones que tienen, entren a los permisos de cada una de las aplicaciones y se van a dar cuenta que más de una aplicación tiene uso del micrófono. Entonces, asociado a eso que ella menciona, porque bueno, además, con eso de la conexión, tengo mi usuario en Chrome, que es el mismo correo, y ese mismo correo es el que uso para acceder a mis redes sociales. Claro, ellos asocian todo de una vez. Pueden asociarlo precisamente con eso de el algoritmo. El algoritmo es inteligencia artificial, solo que nunca quisieron darle como ese nombre, tal vez por el temor que pudiese generar o por la sospecha, pero el algoritmo de Instagram es una inteligencia artificial que básicamente rastrea qué cosas le gustan a usted, qué tiempo dedica a ver un video, luego le pueden, digamos, recomendar uno similar, un contenido, un material similar. Entonces, las redes y esa sobreconexión no solamente de nosotros, sino precisamente de estas páginas. Incluso desde la publicidad, como les decía, ellos almacenan esa información. Pueden, entonces, claro, por eso me aparece acá en la red social, en Facebook, en Instagram, o bueno, en otras aparece asociado, incluso WhatsApp pertenece a Facebook, ¿cierto? Entonces, si usted estaba conversando de pronto ahí, ellos dicen, vuelvo y repito, ellos van a decir que no, pero pasa, ¿cierto? Pasa. Y además, debemos tener muy presente que muchas de estas son empresas. Las empresas, lastimosamente, asociadas a lo comercial, siempre tienen malas prácticas. Malas prácticas, obviamente no van a reconocerlo. Pero entonces, ahorita incluso vamos a ver algunos ejemplos. Pero entonces, la datificación nos va a convertir en números. Nos va a convertir en números y nos va a convertir en datos, precisamente en datos, y en datos que son producto de qué? Del consumo de productos. Entonces, ese producto que estaba buscando me apareció tanto que al final decidí comprarlo, o incluso me aparecieron ofertas similares hasta que por fin accedí a una, ¿cierto? Entonces, miren que incluso juegan con la misma necesidad que uno tiene, ¿cierto? Entonces uno empieza a buscar un producto porque tiene algún interés, tiene alguna necesidad, pero a veces son un poco incisivos con eso, ¿cierto? Entonces, ahí hay que, digamos, poner un poco de atención precisamente en eso que compartimos. Bueno, voy a seguir avanzando acá. Incluso, bueno, no sé si alguno se ha leído La rebelión de las ratas, que es un escenario muy diferente a lo que tenemos ahora, pero eso de convertirnos en números no es nuevo, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces, un caso, básicamente, que siempre aparece cuando uno busca información, cuando uno intenta como rastrear precisamente esto de los datos. Como buen ejemplo, ¿cierto? Ojo, como un buen ejemplo, pero ahorita vamos a ver que hay que cogerlo también con pinzas, fue el COVID, ¿cierto? El COVID-19, esa, digamos, situación tan, eh, bueno, que en estos últimos tiempos nos tocó vivir sin precedentes, ¿cierto? Sin precedentes me refiero porque en nuestro mundo contemporáneo no habíamos pasado por una situación similar. En otras, eh, en otros momentos de la historia sí, ¿cierto? Otras pandemias, otras plagas y otro tipo de situaciones, sino que en estos momentos, con
muchos otros hábitos, como eso de el viaje constante, ir de un país a otro, eso permitió también que se masificara muy rápido y que la pandemia llegara a ciertos puntos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó durante el COVID-19? Los datos fueron vitales para poder desarrollar las vacunas que se generaron, porque en la historia de la humanidad ha sido el momento en el que las vacunas se han generado de forma más rápida. Pero ¿qué lo permitió? La acumulación de datos, pero sobre todo que las entidades gubernamentales, instituciones académicas, centros de investigación, pudiesen compartir la información directamente, les permitió, obviamente, aportar para el desarrollo de una vacuna y dar, digamos, solución a una situación que estábamos viviendo, que se estaba convirtiendo, ¿cierto?, en un momento muy caótico para la humanidad. Entonces, digamos que en este caso los datos se pueden usar de buena forma. Incluso en algunos países, sobre todo como algunos países de Asia, en algunos de Europa, eh, con algunas aplicaciones, no sé si recuerdan que nos ponían a, a instalar algunas aplicaciones para reportar y para ver el conteo de, pues, de cifras y ese tipo de cosas. Algunas de estas aplicaciones por debajo, ¿cierto? Tenían o permitían rastrear la información de ese usuario. Entonces, si se desplazaba, si cómo se dispersaba el contagio también. Entonces, digamos que eso fue de forma muy, como les digo, o por debajo de mesa, pero fue una forma también de medir, dando sentido a lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? A que somos datos y que somos datos cuantificables. Entonces, ahí, ¿cierto? Digamos que aparecen los dos escenarios en una situación muy compleja y es precisamente que los datos pueden servir, ¿cierto? Pueden servir para construir conocimiento, en este caso para dar solución y elaborar una vacuna, varias vacunas, porque realmente fueron varios laboratorios los que alcanzaron a dar respuesta a esto, pero también se puso en tela de juicio eso de la privacidad. Y vuelvo a lo de la privacidad y es porque la información que nos constituye como seres humanos en general es privada. Los datos, incluso eso tiene varias categorías, datos de identificación, datos biométricos, datos académicos, datos, bueno, hay una serie de datos, pero entonces aquí viene también un cuestionamiento y es, ¿realmente nosotros mantenemos nuestra información privada? Por ejemplo, las personas que viajan, y bueno, sin ningún afán de criticar ni de ofender, ni de incomodar tampoco, viajar creo que es una de las mejores experiencias que puede existir, ¿cierto? Hasta Cervantes lo mencionaba en su libro. Y es porque el problema no es viajar, el problema es que compartimos la información. Incluso uno puede encontrar personas que comparten todo el itinerario, que comparten el tiquete, que dicen dónde están, a qué hora sale el vuelo, a qué hora llegan, dónde van a estar ubicadas, cuál es el recorrido. Y vuelvo y repito, en un escenario ideal eso no estaría mal. El problema es que sabemos que en un mundo como el que nosotros vivimos, esa información es, digamos, para los ladrones, para los secuestradores, para los de trata de blanca y ese tipo de cosas, es información que vale, porque usted le está dando los datos. Usted está dando los datos, incluso hasta, ve, esas personas se fueron de paseo, entonces, ¿quién está en la casa? O al revés, como saben dónde va a estar, puede llegar un Uber falso que ha pasado, no sé si han visto en las noticias, llega un Uber falso porque también pueden hackear las aplicaciones de este tipo. Y como usted solicitó el Uber, le llegó el Uber. Entonces, bueno, ahí pueden pasar muchas cosas. A lo que voy con esto es que nos preocupamos, pero a la vez no. Lo mismo pasa con nuestra información, ¿cierto? Todo el mundo sabe dónde trabajamos, todo el mundo sabe nuestros horarios, todo el mundo sabe con qué grupos compartimos, porque hemos hecho de la privacidad una ventana al mundo, una ventana al mundo. Incluso cosas tan sencillas como que han secuestrado y niños porque saben cuál es la ruta que usa, cuál es el uniforme, cuál es el colegio, cuál es la hora de salida, porque lo compartimos.
¿cierto? Entonces, ahí hay que poner mucha atención, porque entonces vuelvo y repito lo que les decía ahorita. Ahora con la inteligencia artificial nos está preocupando, pero resulta que es que los datos ya están en Internet. Esa huella que usted ha ido construyendo ha sido una huella en la que usted ha contado casi toda su vida, ¿cierto? Incluso saben a qué restaurante va, en qué momentos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas que, como les digo, en un mundo ideal, ¿cierto? En un mundo ideal no está mal, ¿cierto? Que cada quien es libre y de hecho hay derechos que lo cobijan, ¿cierto? La libertad de expresión y otro tipo de escenarios. Pero entonces, cuando lo ponemos en el otro escenario de lo ilícito, ahí somos presa fácil, ¿cierto? Entonces, nuestra información circula en la web. Nuestra información circula en las redes sociales. Podemos incluso generar un perfil, ¿cierto? Hay un ejercicio incluso para esto del mapa de identidad digital y es búsquese en Internet, busque su nombre completo en Internet y mire qué información encuentra. Eh, entonces, incluso hay empresas a las que usted les puede pagar para que borren esas huellas. Y esto es, miren todo lo complejo que eso puede ser, a dónde puede estar uno, incluso en qué página. Por ejemplo, en el caso de nosotros los docentes, normalmente podemos encontrar información académica o contractual. El problema es que esa información contractual a veces incluso tiene información como mi cédula, por ejemplo. Eh, la información académica, bueno, que publicaciones, artículos, eventos, ese tipo de cosas, pero pues, en el caso, como les digo, de los docentes, a veces es un requisito que nos exigen. Entonces uno aparece en redes académicas, en ResearchGate, aparece en Google Scholar, aparece en Publón, aparece, bueno, en Colciencias, y aparece ahí, ¿cierto? Como una historia, pero en este caso académica, pero que también pueden rastrear. Ve, esta persona estudió aquí, trabajó acá, conoce a esta otra persona, trabajó con esta persona. Entonces miren que pueden generar también un perfil de uno a partir de lo académico, con quién escribe uno y ese tipo de cosas. Entonces, como les digo, es un ejercicio básico. Búsquense en internet y verán. Aparece, normalmente si están en redes sociales, aparecen las redes sociales, pero pueden aparecer otro tipo de datos que posiblemente no sepamos que estaban en la web, ¿cierto? Entonces, ahí, digamos que está como ese ejemplo del uso de los datos y la información. Voy a seguir avanzando aquí. ¿Qué hora es? 7:32. Voy a ir avanzando un poquito más rápido porque me estoy quedando aquí. Bueno, entonces, las huellas digitales. Aquí digamos que he ido mencionando algunos elementos ya y son precisamente como todos esos rastros, esa amiga de pan, por decirlo muy literariamente, que hemos ido dejando por donde vamos circulando en la web. Redes sociales, sitios, páginas, blogs, que cosas tan sencillas como un comentario, una publicación, eh, la participación en un evento, y aparece, van comenzando a aparecer ese tipo de elementos. Miren que, por ejemplo, acá los dice, huellas activas, publicaciones. Entonces acá también la identidad digital, otro elemento, y es cómo la construimos y cuál queremos construir también. Porque además, miren que esto también está asociado a otro tipo de conducta, ¿cierto? El grooming y ese tipo de cosas en las que una persona se hace pasar por otra, sobre todo para engañar niños, acceder a niños. Y ahí, ojo con ese elemento de cuando menciono niños, porque todos los que son menores de edad son niños, pues, para la legislación, y son responsabilidad de los adultos, o de los padres o los tutores, son los que deben responder por esos jóvenes o esos niños que aparecen ahí y que incluso hasta el uso de redes sociales y el uso de sistemas digitales por estos jóvenes es responsabilidad de los adultos. Entonces, incluso uno ve que influencers que ya tienen perfil de la hija, del hijo, recién nacido y ya tienen un perfil, ¿cierto? Incluso, bueno, ¿qué imagen se va construyendo ahí o qué imagen se va a construir? Incluso miren lo que les decía de la privacidad. Fotos desde que camina, no camina, qué come, no come ese niño, cuando sea un adulto, ya pues toda su vida está publicada en la web. Y no tuvo la oportunidad de decir tampoco si él quería estar en la web, ¿cierto? Entonces, es un escenario complejo. Pero entonces, huellas activas son las que hacemos directamente. Hay unas huellas pasivas, que ya aquí les mencioné unas,
las cookies, la geolocalización, es decir, que las plataformas, las aplicaciones, los sitios web sepan desde dónde se conecta usted. Eso es complejo, ¿cierto? Porque en algunos casos puede también generar sesgo, puede generar discriminación, ¿cierto? Incluso uno a veces entra a sitio y dice, esta información no está disponible para su región. Ese tipo de cosas son también importantes. Los metadatos, que son esos datos que también se van almacenando o que aparecen registrados en los sitios web y que brindan información o que toman información. ¿Dónde dio usted clic, por ejemplo? Saber ese tipo de cosas. Eso genera lo que normalmente uno diría como un mapa de calor. En los clics se mide precisamente por las ubicaciones y los clics. El clic como una acción de interacción. En la pantalla, obviamente la interacción con el dedo y las secciones o las zonas en las que vamos tocando o interactuando. Y bueno, luego aparece esto de la personalización algorítmica, que es un poco más complejo, ¿cierto? Pero que va a tener un elemento de, digamos, influencia dentro de lo que se construye precisamente como una cultura. Y también podemos hablar de una cultura de lo digital, porque entonces nosotros, digamos que empezamos a generar una interrelación con los otros también a través de lo digital y a través del consumo no solamente de productos, sino de contenido. Entonces yo voy al blog, voy al podcast, voy a ese canal en YouTube. Entonces miren que ahí también voy generando, ¿cierto?, una especie de cultura, ¿cierto?, de cultura precisamente a partir de esa información a la que yo accedo. Y que esa información a la que accedo empieza a reprogramar también el tipo de contenido que yo consumo. Entonces, sugerencias, eh, cosas similares, que incluso hasta las aplicaciones como Netflix o pues, la mayoría de estas aplicaciones de streaming, tanto de música como de video, lo hacen en la medida en que usted interactúe. Si usted le dio me gusta a esa película, le dio me gusta a esa serie, más adelante el algoritmo o la inteligencia artificial que está por debajo de ese sistema le va a recomendar cosas. Porque te gustó esto, te recomiendo esto. Y empiezan a perfilarlo de alguna forma a uno. En ese caso puede ser, digamos, muy pasiva la situación porque eh, básicamente el perfil que generan es para precisamente suministrarme un contenido. Pero en las redes sociales pasa también, lo que les decía ahorita. Le doy me gusta o incluso cuando le doy no me gusta algo, cuando, eh, no sé, cancelo, reporto, porque ahí también creo que juega un papel importante la identidad digital. Es qué contenido no te gusta y no quieres ver en tu red social, pues entonces bloquea, entonces denuncia, entonces reporta. Eso también hace parte de esas responsabilidades como ciudadanos digitales. Y entonces por acá, Hendler nos va a decir que estas huellas constituyen una identidad digital que supera la noción tradicional de privacidad, incidiendo en nuestras formas de consumo y construcción de subjetividades. ¿Cierto? Hay, por ejemplo, un término que hace un tiempo surgió y es el clictivismo. No sé si lo habían escuchado. El clictivismo tiene que ver con movimientos sociales o movimientos eh, que, que critican, que oponen, ¿sí?, pero a través de lo digital. Entonces, cuando comparto cierto tipo de publicaciones de una afinidad política o, o sobre una cultura, sobre una religión, o cuando completamente la rechazo, eso hace parte también de ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan ahí como muy presente. Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, acá hay otro ejemplo, y es un ejemplo, tal vez lo han escuchado, que fue muy sonado, y es que en algún momento para unas elecciones en Estados Unidos, Facebook suministró, ¿cierto?, toda la información eh, e incidió, ¿no es cierto?, incidió en el resultado de esas elecciones, precisamente haciendo uso de esos algoritmos de reconocimiento, ¿cierto?, lo que hablamos ahorita, incluso aquí lo ponen, ¿cierto?, es recolección masiva de datos, ubicaciones, hábitos,
eh, em, gustos, preferencias. Y eso lo utilizó, ¿cierto? Lo utilizó porque miren, aquí aparece, ¿cierto? Como este otro elemento, el análisis psicográfico, que precisamente a partir, incluso miren lo que se puede generar con todos esos datos, pueden generar un perfil suyo, ¿cierto? Un perfil suyo de, a partir de eso, me gusta, de esos comentarios, de esa publicación que usted comparte. Entonces pueden generar un perfil psicológico, aunque está basado en los datos, puede que no sea psicométrico, es decir, que mida precisamente su conducta, pero sí un perfil psicológico desde su interacción con una plataforma digital. Y eso obviamente influenció a los votantes. Incluso miren que a Zuckerberg lo llevaron, pues tuvo que ir a rendir testimonio, ¿cierto? De qué pasaba con la información, porque sí influenciaron. Incluso miren que acá a veces pasa cuando hablan que de las bodegas, esas bodegas son un montón de personas o un montón de bots, es decir, de cuentas no reales que hacen que, que, digamos, generan esto de las tendencias, ¿cierto? Las tendencias es algo que en cierto momento y en muy corto tiempo tiene mucha interacción. Incluso a veces hasta las interacciones negativas. Que la gente empieza a pelear en redes sociales. Esta información es mentira, no sé qué. Con eso que dijo, al algoritmo no le importa si es bueno o malo. Para él sumó una interacción. Entonces, si usted, por ejemplo, ve una información que es ofensiva o algo, lo mejor es reportarla o deje de seguir esa cuenta, pero no reaccione. Incluso a veces el efecto contrario funciona. Lanzan una información completamente falsa y la gente empieza. Eso es mentira, eso es no sé qué. Pero ¿cuántas personas en tan poco tiempo pueden interactuar con esa información? Generan interacciones. Básicamente es que, por eso digo, en las redes sociales no les importa si es un corazón o si es un pulgar abajo. Suma la interacción, porque el contenido llegó, el contenido fue leído, el contenido tuvo una respuesta y eso suma. Entonces, ve este perfil, por eso es que aparecen luego con publicidad y ofreciendo productos y cosas, ¿cierto? Pero entonces, eso es importante. Entonces, miren que los datos, ¿cierto? Los datos, como les digo, sí pueden generar y pueden generar impactos muy grandes como el proceso electoral de Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, sigo acá. Y entonces por acá, miren que aparece este término que sé que lo han escuchado y hace rato viene por ahí, ¿cierto? Big Data, Big Data. Pero en este caso, cuando lo asociamos a lo social, ¿cierto? Sobre todo desde entidades gubernamentales o desde el Estado o desde políticas, precisamente porque la recolección de datos es importante. Es importante primero para caracterizar a mi población, para caracterizar a mi país, saber con qué cuento, ¿cierto? A nivel de recursos humanos, a nivel de personas capacitadas o incluso para caracterizar completamente a la población. Lo que normalmente se hace con un censo, ¿cierto? Los censos que a veces toman años, últimamente, ¿hace cuánto nos censaron? Bueno, no recuerdo, pero estos censos son procesos muy lentos, ¿cierto? Y en que han pasado, no sé, 3, 4 años y obviamente si a una persona en cierto punto la encuestaron y estaba viva, posiblemente luego ya no esté. Entonces miren que los datos pueden cambiar muy rápido en tan poco tiempo. Por eso la recolección de datos es importante. La recolección de datos a nivel social va a permitir determinar, como les digo, necesidades, las necesidades de la población, saber también cuáles son los elementos o los enfoques a los que debo centrar ciertas políticas o a dónde voy a enfocar la atención, cuáles son los elementos prioritarios. Por eso a mí a veces me preocupa cuando eh, en redes sociales aparece, vote por el presupuesto participativo, pero vote en la web. Y parece mentira, y es que nosotros no estamos en un mundo donde todas las personas tienen conexión, porque precisamente las personas que más necesidades tienen posiblemente no acceden a una votación de ese tipo, no acceden a un recurso en el que tengan internet. Entonces, miren que ahí también se genera
una barrera, es una brecha digital de acceso a la información y de acceso a los dispositivos, donde se genera todavía una brecha más amplia. Es decir, antes de cerrar las brechas las ampliamos más. Y los que votan son los que tienen acceso a la información. Entonces, por eso, bueno, votaron por tener mar en Medellín. ¿Cierto? Ese tipo de cosas, ¿cierto? Pueden ser complejas. Entonces, recolección de datos, análisis predictivo. Este análisis predictivo, que incluso es uno de los procesos de inteligencia artificial, lo que intenta realizar o crear es, a partir de los datos que tengo, de las conductas que ya están registradas, generar escenarios futuros a partir de los datos, como por ejemplo, que la natalidad está bajando o que somos una población cada vez mayor o que tantas personas no tienen vivienda, que hay menos acceso a la tierra, que hay menos, bueno, cosas como esas, ¿cierto? Se pueden determinar a partir de la identificación de patrones y con la inteligencia artificial, digamos que esos escenarios pueden funcionar un poco más rápido. Entonces, volviendo al tema de los datos, es decir, tener muchos datos, ¿cierto? Tener muchos datos va a permitir eh, que los tomadores de decisiones, en este caso, ¿cierto? Los tomadores de decisiones, que son, recuerden que nosotros tenemos una democracia representativa, es decir, nosotros elegimos a quienes toman decisiones por nosotros. Entonces, para que tomen decisiones cercanas a esas necesidades que supuestamente deberían atender con las políticas, ¿cierto? Eso es lo que debería, digamos, aportar el Big Data en esa relación con la intervención social. Y, por ejemplo, el CISBEN, ¿cierto? El CISBEN es un buen ejemplo. Lastimosamente, pues, estamos en Colombia, estamos en Latinoamérica y la corrupción es, es la base de muchos de los procesos, lastimosamente. Entonces, digamos que SIGBEN, desde sus procesos de caracterización, digamos que permite precisamente identificar, ¿cierto? Identificar población, identificar situaciones de vulnerabilidad, situaciones de precariedad, ¿cierto? Identificar cómo se Vamos, mi amor. distribuye. Vamos. Bueno, identificar, ¿cierto? Ciertas situaciones precisamente para poder atenderlo, ¿cierto? Por eso, cuando se hacen este tipo de estratificaciones a partir de los datos del CISBEN, ¿cierto? Las categorías que tienen es precisamente porque en esos censos y en esas clasificaciones de las familias, de los hogares, eh, digamos, se determina cuáles serían, ¿cierto? Las líneas de atención más rápidas para, no sé, por lo menos sacar a una familia de la miseria, ¿cierto? Recordemos que hay varias medidas de la pobreza, pobreza extrema, bueno. Entonces, ¿cómo acompañar esos procesos? Lastimosamente, ¿cierto? Lastimosamente, también sabemos que estos datos pasó incluso en pandemia, ¿cierto? Pasó en pandemia con los subsidios y ese tipo de cosas, que habían datos eh, básicamente ficticios, información ficticia, pues, o lo mismo que pasa en las votaciones, ¿cierto? Los eh, muertos votando y ese tipo de cosas, el trasteo de votos, lastimosamente pasa, ¿cierto? Pero entonces, eh, estos datos, como les digo, son susceptibles también de, de corrupción, es vulnerable, pero es una buena iniciativa. ¿Cierto? Y vamos a quedarnos como con esa parte de que es una buena iniciativa. Eh, lastimosamente tampoco llega a todas las zonas del país. Nosotros tenemos lugares en donde incluso no hay señales. Incluso si uno a veces en ciertas partes de la ciudad se queda sin señal. Ahora imagínense uno metido por allá en una zona rural de poco acceso, donde no llegan, no sé, ni la radio, no llegan ciertos elementos de comunicación. Entonces cada vez eso va a generar y ampliar esas brechas. Porque además, aunque sabemos que están por allá, no llega, ¿cierto? No llega la, la política, no llega los elementos para acompañar, no sé, si es un
un pueblo que produce algún tipo de alimento importante que pueda comercializar y generar apoyo, pues tampoco va a pasar, ¿cierto? Bueno, sigo avanzando aquí. Entonces, aquí, como les digo, a nivel general van a empezar a surgir algunas tensiones. Algunas las he ido mencionando, ¿cierto? Las he ido mencionando ahí de forma muy, muy rápida, pero tienen que ver precisamente con qué pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando esos datos, ¿cierto? Esos datos, bueno, por un lado se pueden utilizar para generar, dar respuesta desde lo público de forma eficiente, distribuir, ¿cierto? Dar respuestas eh, desde el conocimiento real de una población. Y aquí necesitan es un acueducto, pues entonces les ponemos un acueducto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Digamos que con los datos, con el reconocimiento y con los censos, serían herramientas valiosas. Pero lastimosamente, ¿cierto? Hay otros focos ocultos. Entonces, uno, ¿cierto? Con la conexión y el uso de dispositivos, es la vigilancia masiva. Incluso una vigilancia a veces mal implementada, por ejemplo, estas cámaras de fotomulta, eh, que no son precisamente herramientas pedagógicas, sino que básicamente se convierten en herramientas para recolección de recursos, que tampoco ve uno que los implementen en otro escenario, ¿cierto? La autonomía individual, pues, ese temor a estar siempre observado y a estar siempre vigilado, puede ser complejo, ¿cierto? Puede ser complejo ese concepto del gran hermano y ese concepto de que Michel Foucault también menciona, ¿cierto? De la vigilancia, o por ejemplo, pues, sin ser muy crítico, la cultura metro, aunque es algo que se ha ido implementando, también funciona basado en la vigilancia. En la vigilancia, porque también sabemos que nos pueden llamar la atención, entonces si paso la línea amarilla, alguien viene y me llama, si, pero salgo del metro y se me olvidó la cultura, ¿cierto? La cultura metro. Entonces miren que a veces hay elementos ahí contradictorios. Uno, precisamente porque estoy siempre vigilado, tengo cámaras por todos lados, entonces digamos que eso me obliga a asumir ciertas conductas que me están exigiendo, que no debería ser de esa forma, ¿cierto? Si está interiorizado como buena conducta, yo debería actuar de forma correcta, ¿cierto? Cosas como circular siempre por la derecha, no correr, eh, bueno, ese tipo de acciones que no solamente se deberían considerar dentro del sistema de transporte, sino a nivel general, ¿cierto? A nivel general. Entonces, y bueno, ese otro riesgo que aparece ahí es convertirnos todos nosotros en elementos como productos, ¿cierto? Productos en los que somos datos y que esos datos consumen información, esos datos acceden a información, esos datos generan incluso recursos para otros, ¿cierto? En las redes. Entonces, ese tipo de cosas también empiezan a surgir. Obviamente aquí en la mitad estarían cosas como qué pasa cuando no hay conexión o qué pasa cuando el internet es precario, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros no tenemos el mejor internet del mundo y eso que ya estábamos hablando de que tenemos banda ancha. Pero entonces, ¿cuántos operadores tenemos? ¿Realmente hay una buena infraestructura que soporte lo que queremos hacer, el consumo de datos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hay en la parte final, este señor Campione dice, el marco filosófico jurídico actual aún no es suficiente para proteger a los ciudadanos frente a la opacidad de la inteligencia artificial y la explotación de datos personales. Mire, por ejemplo, que cuando nosotros, no sé, tenemos un producto en un banco, se supone que usted lo tiene con ese banco, pero resulta que empiezan a llamarlo con unos supuestos aliados del banco, a ofrecerle productos. Entonces, eso es complejo. O ese montón de llamadas que hace Claro, que hace Movistar, que hace Tigo. Y hay un buen ejemplo precisamente con ese marco jurídico y es que por ahí hay una ley que dice la de no molestar o algo así. Eso no funciona.
Y lo digo porque lo hice en algún momento, registré mi teléfono para que no me llamaran y me mandaran mensajes. Incluso algunos operadores como Claro, lo que hacen es, no sé cómo modifican el número al inicio, ¿cierto? El más 57 lo modifican, lo ponen entre paréntesis, lo ponen antes, después, bueno, y aparece el número que le están marcando usted que de Grecia, le están marcando de Arabia, le están marcando de Turquía, le están marcando de Holanda, y uno contesta y es un operador, es una máquina, ¿cierto? Automática que ofreciéndole productos. Entonces, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. Entonces, esos marcos jurídicos son complejos. Ahora, mucho más con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no está asociada a escenarios humanos porque precisamente no lo es. Pero el problema es que la inteligencia artificial es un producto de la industria y está asociado precisamente a la industria. Incluso los que primero generaron marcos para este tipo de protección de datos fue la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque, como les digo, la inteligencia artificial es un producto de una empresa, de una industria. Bueno, ya casi para ir finalizando, tenemos entonces por acá un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo en China, que el sistema de crédito social que ellos tienen se basa precisamente en la recolección de datos, pero hay algo muy complejo acá y es que se basa primero en el comportamiento del ciudadano. Y ese comportamiento del ciudadano incluye cosas como, bueno, no sé, mire que ya uno cuando va a trabajar o a presentarse en algún lugar le piden estos certificados de la policía y de conductas y no sé qué, ese tipo de cosas van en línea con eso. Solo que en otros países son unas bases de datos centrales en donde toda la información aparece. A uno acá le toca entrar a un montón de páginas para poder descargar eso, ¿sí? Entonces, ese tipo de conductas que recogen desde de las redes sociales y de la huella digital, se usa como elemento también para lo de los créditos. Es complejo, pero tienen como una base con eso. La puntuación de confiabilidad social. Esto, yo no sé si han visto Black Mirror. Hay un ejemplo en Black Mirror donde precisamente todo se basaba en las redes sociales y que tantos likes tenía usted y si dejaban de seguirlo, incluso empezaba a perder como reconocimiento a nivel social y lo podían excluir. Entonces, tenían unas penalidades, si usted decía una grosería, entonces le ponían una mala calificación, como lo que aparece con Data Crédito, ¿cierto? Que Data Crédito nos da un puntaje supuestamente para las empresas y una categoría a partir de nuestro comportamiento de crediticio. Si paga sus cosas al día, si tiene crédito, si tiene tarjetas de crédito. Eso le da a uno como unos puntajes. Más o menos a eso iba ese capítulo de Black Mirror, ¿cierto? Entonces, esa confiabilidad iba incluso, por ejemplo, cuántas personas siguen, qué cosa publica, a las personas les gusta lo que publica. Entonces, es un escenario complejo, ¿cierto? Es un escenario complejo, pero es un modelo que están utilizando allá. Además, porque, bueno, recordemos también que es una cultura diferente, es una cultura muy marcada precisamente por el comportamiento del ciudadano, por las buenas prácticas. Entonces, digamos que castigan cuando no se enmarca dentro precisamente de ese compendio de normas. Entonces, una forma de castigar es eso, ¿cierto? Lo del crédito. Entonces, usted no puede acceder a créditos porque aquí nos aparece que usted, no sé, no recicla, no separa la basura. Y no estoy exagerando porque sí castigan ese tipo de cosas. Sí las castigan. Entonces, bueno, digamos que hay unos escenarios a discutir, pero que también dependerá de la cultura, ¿cierto? Bueno, y ya, ahora sí, para finalizar, digamos que esto a nosotros, ¿cierto? A nosotros como ciudadanos digitales, ya cuando usted empieza a hacer uso de Internet y acceder a información, a hacer uso de redes sociales y tiene un usuario en red social, usted se convierte en un ciudadano digital. Pero entonces, ¿qué tipo de ciudadano digital también es usted? ¿Y qué aparece dentro del marco de ser un ciudadano digital? Hay algunos elementos que van a entrar precisamente, como dice ahí, a reconocer las tensiones. Es que usted
desarrolle elementos que le permitan analizar críticamente el consumo de información que hace. Eso de hacemos famosas a las personas indicadas o no indicadas, eso incluso es responsabilidad de nosotros también. ¿Qué tipo de contenido queremos que sea realmente tendencia? Incluso miren que hasta nos lo meten por los ojos porque entonces aparecieron unos supuestos influencers y esos influencers ya son públicos y están en televisión y hacen publicidad y hacen un reality para que los veamos hacer lo que hacen en sus redes sociales y descubrimos que no son buenas personas en general, es decir, dentro de un marco normativo y ético, entonces sabemos que ahí, digamos, esa persona, por ejemplo, no sería amiga mía, ¿cierto? Pero a mí me divierte que sea mala persona. Entonces, también como que caemos en el morbo frente a un tipo de acciones y situaciones, ¿cierto? Esto de exigir marcos normativos, bueno, en un país como Colombia es complejo. A nivel internacional, por ejemplo, todavía no hay claridad de qué hacer con la IA. Hay países donde se están generando las discusiones, pero imagínense cuando empiecen con la discusión acá en Colombia, ¿qué ha pasado ya? ¿Qué ha pasado ya entonces? Eh, ¿O qué va a suceder? Entonces, siempre vamos como quedados con esto. Pero entonces, ahí digamos que es una responsabilidad de nosotros exigirla. ¿Y cómo la podemos exigir? Bueno, ya pronto vienen elecciones y esos nuevos representantes, si vamos a seguir con los mismos, ¿cierto? Y me refiero a Senado, Cámara y ese tipo de cosas. eh, Hay que exigirles, ¿cierto? Hay que ponerlos como en estas tensiones de, bueno, hay que dar respuesta a ciertos escenarios. Y si hablamos de ser ciudadano digital, ¿qué pasa con todos aquellos que no tienen acceso a lo digital? ¿Cierto? Incluso desde la escuela pasa mucho. Entonces, las escuelas rurales no hay conexión, no hay energía eléctrica incluso. Entonces, ¿qué pasa también ahí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que realmente promuevo cuando hablo de desarrollo? Pero bueno, y lo otro es el uso consciente. Y esto es complejo, ¿cierto? Esto es complejo porque está basado también en eh, nuestros hábitos. Y nuestros hábitos, digamos, si me dicen que yo en la noche llego cansado y el único respiro que tengo es ponerme a ver memes y ponerme a ver videos en la red, unos videos ya hechos con inteligencia artificial, eh, situaciones irreales, todo tipo de escenarios ahí, ¿cierto? Eso es complejo. Incluso asociado a esto hay mucho, ¿cierto? Ya hay enfermedades, hay eh, incluso problemas a nivel físico, ¿cierto? En estos días leí una noticia de alguien que ya tiene problemas de cuello por la posición que mantiene. Incluso hay personas que tienen problemas en las piernas porque mantienen con el computador en la cama o en el mueble. Y bueno, obviamente esos computadores exceden temperaturas de 50 grados centígrados, 70, incluso 80, dependiendo del tipo de equipo que tenga y lo que esté haciendo. Ese calor afecta, ¿cierto? El uso del teléfono también. La vista, ¿cierto? La vista, la pantalla. Entonces, ahí hay un montón de cosas de las que también debemos ser conscientes. Entonces, bueno, son exactamente las 8:03. Aquí termino. ¿Cierto? Básicamente esto era lo que quería, como les decía ahorita, compartirles frente a ese tema 3 de la unidad. Ya lo que debo hacer luego de esto es compartirles la grabación, ¿cierto? Subírselas yo lo que hago es subirla a YouTube. Pues, además, recuerden que tenemos en estos momentos unas dificultades con las cuentas institucionales en las que ya no me deja guardar la grabación en Teams, sino que me toca descargarla y subirla a YouTube. Aunque yo siempre lo hago, sino que algunos me preguntan dónde está la grabación en Teams, pero no es porque yo no la quiera dejar, sino que el almacenamiento no lo permite. ¿Listo? Para que lo tengan como presente. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que está habilitada la segunda actividad de autoaprendizaje, que es un crucigrama, para que la vayan haciendo. Estará disponible hasta el domingo. Y luego de esto viene otra actividad, que es la segunda. Ahí sí, es una actividad evaluativa del 15%. Ya con eso vamos sumando el 40 del curso. Listo, para que lo tengan presente. Para acá la grabación. Listo, profesor, que te haga una Muchas consulta. gracias.